Siempre me sentía atraído por lo desconocido. Mientras otros niños jugaban a ser astronautas o bomberos, yo devoraba libros sobre fantasmas y leyendas urbanas. Con el tiempo, mi curiosidad se transformó en un hobby: investigar fenómenos paranormales. Había recorrido innumerables lugares, desde casas abandonadas hasta cementerios olvidados, pero nunca había sentido verdadero miedo hasta que visité la casa de mi tía en Puebla. La casa de mi tía Sofía era una casona antigua, de esas que parecen tener vida propia, y estaba ubicada en una zona céntrica. Pero al cruzar su umbral, el bullicio de la ciudad desaparecía, reemplazado por un silencio pesado, casi tangible. La primera vez que la vi, supe que tenía una historia que contar, y en verdad que no me equivoqué. Mi tía me había invitado a pasar unos días con ella. Era una mujer reservada con un aire melancólico que siempre me había intrigado. Al llegar, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Espero que puedas descansar aquí. Me dijo, aunque su tono sugería otra cosa. La primera noche fue tranquila. Me acomodé en una de las habitaciones del segundo piso, cuyo mobiliario parecía haberse detenido en el tiempo. La cama, con su cabecera de madera tallada, crujía con cada movimiento. Sin embargo, lo que más me llamó mi atención fue un retrato antiguo colgado en la pared. Mostraba a una mujer joven con una mirada que parecía seguirme a todas partes. Esa noche, el sueño me eludió. El silencio de la casa era abrumador, roto por los ocasionales crujidos de la madera. Decidí levantarme y explorar un poco. La casa estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Caminé por los pasillos, sintiendo una extraña tensión en el aire. Me detuve frente a una puerta cerrada con llave, y algo en mí me decía que debía abrirla, pero sin la llave no tenía forma de hacerlo. Al día siguiente, le pregunté a mi tía sobre la puerta. Su rostro se ensombreció. Esa puerta está cerrada por una razón. Dijo, esquivando mi mirada. Decidí no insistir, y aunque la curiosidad me carcomía, preferí mantenerme callado. Esa noche, el ambiente en la casa cambió. El aire se sentía denso y una extraña sensación de ser observado me persiguió hasta la cama. Cerré los ojos tratando de dormir, pero el sueño no venía. Fue entonces cuando escuché los susurros. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los murmullos se volvieron más claros, más insistentes. Provenían del pasillo. Me levanté con el corazón martillándome en el pecho y los susurros me guiaron hasta la puerta cerrada. Esta vez la encontré entreabierta. Sin pensarlo dos veces la empujé con cautela, revelando una habitación oscura con un solo rayo de luna iluminando el centro. Allí, en medio del cuarto, había una mesa cubierta de polvo y sobre ella un diario antiguo. Abrí este diario con mis manos temblorosas y las páginas estaban amarillentas y quebradizas. El diario pertenecía a mi tía Sofía, pero las entradas eran hace décadas. Hablaban de noches sin sueño, de susurros en la oscuridad y de un hombre que se aparecía en sus sueños, observándola desde las sombras. A medida que leía, sentí una presencia detrás de mí. Me giré inmediatamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba frío, helado. Volví a mi habitación, incapaz de procesar lo que había leído. Intenté dormir, pero los susurros continuaron. Esta vez eran más claros, formando palabras que no entendía. Cerré los ojos tratando de bloquearlos, pero sentí una mano fría sobre mi hombro. Grité despertando a mi tía. En ese momento, ella entró corriendo con una expresión de terror en su rostro. No debiste abrir la puerta. Exclamó. Me contó una historia que heló mi sangre.
Me dijo que la casa había pertenecido a un hombre llamado Don Manuel, conocido por practicar rituales oscuros. Había desaparecido misteriosamente y su espíritu, según las leyendas, aún rondaba la casa buscando venganza. Mi tía había cerrado esa habitación para protegerse, pero al abrirla había liberado su presencia. Durante las siguientes noches, la actividad paranormal aumentó. Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros se convirtieron en gritos. La casa se había transformado en un lugar de pesadilla, donde cada rincón parecía albergar a un testigo invisible de horrores pasados. Una noche, decidí que no podía seguir así. La falta de sueño y el constante temor me estaban volviendo loco. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviese atormentando la casa, aunque ello significara arriesgar mi propia cordura. Preparé mi equipo, que era una grabadora de audio, una cámara y una linterna. Mi tía, aunque preocupada, entendió que era algo que debía hacer. Volví a la habitación. Esta vez, la atmósfera era aún más opresiva, como si la misma casa respirara odio. Encendí la linterna y comencé a grabar. Estoy aquí para enfrentar lo que sea que esté en esta casa. Dije en voz alta, esperando provocar una respuesta. El silencio fue mi única respuesta durante varios minutos. Pero entonces, la temperatura bajó drásticamente y mi aliento se volvió visible en el aire. La linterna comenzó a parpadear y sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien estuviese detrás de mí empujándome hacia abajo. Giré rápidamente la cámara, pero no vi nada. Sin embargo, la grabadora capturó algo que mis oídos no pudieron percibir en ese momento. Un susurro gutural lleno de odio. «Sal de aquí», decían las palabras repetidas una y otra vez. Decidí no retroceder. Avancé hacia la mesa donde había encontrado el diario. Bajo una pila de libros viejos descubrí algo que parecía ser un antiguo grimorio. Las páginas estaban llenas de símbolos y diagramas que no pude entender. Mientras pasaba las páginas, sentí un fuerte tirón en mi camisa, como si alguien invisible intentara alejarme del libro. Entonces, sucedió lo inesperado. La puerta de la habitación se cerró de golpe y todas las ventanas se abrieron simultáneamente, dejando entrar un viento helado que apagó la linterna. En ese momento, quedé sumido en la oscuridad total. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores y sentí manos invisibles agarrándome, tirando en todas direcciones. Intenté gritar, pero mi voz fue ahogada por el alboroto sobrenatural. Fue entonces cuando vi una figura en la penumbra. Un hombre alto, con ropas antiguas y una expresión de ira en su rostro. Sus ojos, dos pozos negros, parecían perforar mi alma. Avanzó hacia mí lentamente y con cada paso sentí como mi energía se drenaba. Estaba paralizado, incapaz de moverme o defenderme. En un último esfuerzo desesperado, recordé algo que había leído en el diario de mi tía, una frase en latín que ella mencionaba como una especie de protección. La recité en voz temblorosa, esperando que funcionara. Exorcizamus te, omnis immundos spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio, infernalis adversari. A medida que pronunciaba las palabras, la figura se detuvo. Los gritos disminuyeron y el aire comenzó a calentarse lentamente. La figura retrocedió, desvaneciéndose en la penumbra. De pronto, todo quedó en silencio. La puerta se abrió lentamente y la luz de la linterna volvió a encenderse por sí sola. Salí de la habitación tambaleándome con el grimorio en la mano. Mi tía me esperaba al final del pasillo con lágrimas en los ojos. Lo has enfrentado. Dijo abrazándome con fuerza. Solo espero que ahora podamos encontrar algo de paz. Esa noche,
Por primera vez en días dormí profundamente. Al día siguiente decidimos sellar la habitación nuevamente, pero esta vez con una bendición y protección adecuada. El grimorio fue enterrado en un lugar secreto lejos de la casa. Volví a la ciudad, dejando atrás la casa de mi tía y sus oscuros secretos. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Mi hobby, que antes era una simple curiosidad, se convirtió en una misión más personal. Sabía que no podía dejar de investigar lo paranormal, pero ahora lo hacía con un respeto y temor renovados. La casa de mi tía, aunque tranquila nuevamente, siempre será un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender del todo. Y aunque el hombre de la sombra se haya desvanecido, su presencia permanece en mi mente, una constante advertencia de los peligros que acechan en la oscuridad.